Bueno, vamos a compartir, quiero dar una enseñanza de la palabra de Dios con el tema Jesús, enséñanos a orar. Vamos a leer en el Evangelio según San Lucas, capítulo 11, versículo 1. Dice la palabra de Dios: aconteció que estaba Jesús orando en un lugar, y cuando terminó, uno de sus discípulos le dijo: Señor, enséñanos a orar, como también Juan enseñó a sus discípulos. Y quiero comenzar diciéndote que nuestra vida cristiana se basa en una relación personal con Dios, que es una relación fresca, una relación personal y una relación que va creciendo cada día. Es fresca porque es de hoy, es actual. Te pregunto, ¿tuviste un tiempo de oración con Dios hoy? Porque la relación con Dios debe ser cada día, debe ser una relación presente, una relación fresca, viva. Hay muchos cristianos que no tienen esa frescura en la relación con Dios. Por eso es muy importante que trabajemos esa relación con Dios. Y tiene que ser una relación que va en aumento, va creciendo cada día, no decreciendo. Tiene que ir en aumento. Nos engañamos a nosotros mismos cuando hacemos algo para Dios sin tener una relación con Él. A veces le damos más importancia a lo que hacemos que a la relación que tenemos con Dios. Lo que hacemos no tiene sentido si no hay una relación con Dios. Nos estamos mintiendo a nosotros mismos, queriendo hacer cosas para Dios. Pero hemos descuidado nuestro altar de oración. Por eso lo más importante de la vida cristiana no es lo que hacemos, sino es la relación que mantenemos con Dios. Eso es lo más importante. El resultado de lo que hacemos va a ser el fruto de nuestra relación que tenemos. La relación con Dios en oración también es lo que le da vida a la palabra de Dios. Cuando leemos la Biblia, la leemos como un libro, porque es un libro. Lo que le da vida a esa palabra es la relación que tenemos con Dios. Por eso es tan importante que aprendamos a orar. Como decía un discípulo de Jesús, enséñanos a orar. La relación, como todas las relaciones, se basa en la comunicación. La comunicación es la base de la oración. Si yo remuevo la comunicación, remuevo la oración. Por eso es tan importante la oración, para tener comunión con Dios. Y lo primero que entendemos de este versículo que leíamos en Lucas capítulo 11, versículo 1, es que Jesús oraba. Algo así de sencillo, una interpretación muy sencilla de la palabra de Dios. Jesús oraba. Vemos en la Biblia que Jesús oraba mucho. En Lucas 6:12 dice: en aquellos días Jesús fue al monte
a orar y pasó la noche orando. Mire la cantidad de horas al día que Jesús pasaba orando. En Marcos capítulo 6, versículo 46, dice: y después de despedir a la multitud, se fue al monte a orar. Mire lo que Jesús hacía. Pasó todo el tiempo, todo el día atendiendo a una gran multitud. Y eran miles los que le seguían a Jesús. Y él, cuando terminó todo, no se fue a su casa a dormir. No se fue a comer. No se fue a mirar tele. Despidió a la multitud y se fue a orar a un monte solo, en un lugar donde esté solo. Entonces podemos entender que Jesús oraba. Su ministerio se basaba en la oración. Fíjese que lo que hacía lo determinaba su vida de oración. Por eso este es un mensaje para todos aquellos que están sirviendo a Dios. Todos los que están de alguna manera sirviendo a Dios tienen que tener una relación personal con Dios de oración. Lo segundo que vemos en esta interpretación sencilla de la palabra de Dios es que Jesús estaba orando en un lugar. Jesús tenía un lugar para orar. Tenía un lugar. No era siempre el mismo lugar, porque vemos que en el monte, después vemos que estaba orando en el lugar del Getsemaní. Tenía diferentes lugares, pero iba a un lugar a orar. ¿Sí? Nosotros tenemos que buscar nuestro lugar de oración, donde podamos estar solo. Jesús dijo: cuando ores, entra en tu aposento, en tu dormitorio, y cerrada la puerta, ora a tu Padre que ve lo secreto, y tu Padre que ve lo secreto te recompensará en público. Entonces tenés que tener un lugar. Decirle al que está al lado: ¿cuál es tu lugar de oración? Si no tenés ninguno, es que no tenés una relación con Dios. Tenés que tener un lugar donde vos orás. ¿Está bien? Lo tercero que vemos en este versículo es que tenemos que aprender a orar. Los discípulos le dijeron, al verlo a Jesús orar, le dijeron: Señor, enséñanos a orar. Ahora, ¿qué los discípulos no sabían orar? Sí, ellos desde muy pequeños le enseñaban a orar. Pero lo que el discípulo estaba diciendo es que querían aprender a orar como Jesús lo hacía. Ellos veían que Jesús tenía un nivel más alto de oración que el de ellos. Y yo quiero decirte, hay niveles de oración. Vos podés estar en un nivel más bajo o no tener ningún nivel directamente. O estar en un peldaño en la oración, o podés estar en un peldaño más alto en la oración. Hay niveles de oración. Jesús estaba en un nivel alto de oración. Y dice la Biblia, dice: Señor, enséñanos a orar como también Jesús enseñó a sus discípulos. Como Juan le enseñó a sus discípulos. Jesús estaba dispuesto a enseñarles
a sus discípulos. Es la tarea del líder. Es tarea del líder, del pastor, del maestro, enseñar a orar a sus discípulos. Tenemos que enseñar a orar. Jesús estaba dispuesto a enseñar. Juan también enseñaba a sus discípulos. Fíjese la importancia de aprender a orar. Tenés que aprender a orar. Y tenés que enseñarle a orar a tus discípulos. Lo primero que tenemos que hacer con nuestros discípulos que están en nuestras células, en nuestras casas de paz, es enseñarles a orar. Como yo le estoy enseñando ahora acerca de la oración. Y Jesús estaba dispuesto, como esperando ese momento. Esperando el momento que le pregunte sus discípulos, que le enseñe a orar. Y Jesús no googleó ahí en internet a ver cómo Juan le enseñaba a sus discípulos. Él no anduvo investigando cómo Juan le enseñaba a sus discípulos. Muchas veces nosotros, si queremos saber algo de la oración, vamos al internet y lo googleamos y decimos, sí, yo ya sé los pasos de la oración. Yo ya sé cómo prepararme para orar. Porque lo vi en YouTube, en el canal, y bueno, y aprendí a orar. Pero Jesús no googleó a Juan. Él estaba orando y recibió del Espíritu Santo una oración ungida para enseñarle a sus discípulos. Él tenía dentro de él una oración ungida para enseñar. Por eso enseguida le empezó a hablar al discípulo y le dijo, cuando oren, decid, Padre nuestro que estás en los cielos. Le enseñó el Padre Nuestro, una oración ungida, una oración fresca que se la compartió a sus discípulos para que ellos oren esa oración del Padre Nuestro. La pregunta que te quiero hacer es, ¿tenés oraciones ungidas de parte de Dios para enseñarles a otros? Si no tenés oraciones ungidas, tenés que buscarla en oración y en la palabra y pedirle al Señor, dame oraciones ungidas para enseñarles a mis discípulos. Dame oraciones ungidas para que yo también pueda enseñarles a otros. Tenemos que empezar a tener oraciones ungidas. Jesús le dijo una oración ungida. Oren que venga tu reino, que se haga tu voluntad, así como es en el cielo, que se haga aquí en la tierra. Oren por el pan nuestro de cada día. Y así Jesús le empezó a enseñar. Yo quiero animarte para que vos empieces a buscar en oración y comiences a tener oraciones ungidas en tu vida. Y luego, si ustedes siguen leyendo, quiero decir unas cositas más. No le voy a hablar de todo porque no tenemos el tiempo. Pero después de decirle al Padre Nuestro, Lucas 11:5 les dijo también, aparte del Padre Nuestro, les siguió enseñando y les dijo, ¿quién de vosotros que tenga un amigo va a él a medianoche y le dice, amigo, préstame 3 panes, porque un amigo mío ha venido a mí de viaje
y no tengo que ponerle delante. Y aquel respondiendo desde adentro le dice: no me molestes, la puerta ya está cerrada y mis niños están conmigo en cama, no puedo levantarme y dártelos. Os digo que aunque no se levante a dárselo por ser su amigo, sin embargo, por su importunidad se levantará y le dará todo lo que necesite. Lo primero que quiero decirles es esto, que para orar usted tiene que tener una necesidad. Si usted no tiene una necesidad, usted no puede orar. ¿Sí? En los negocios, las empresas hacen publicidades y en las publicidades crean necesidades nuevas para vender más. Crear una necesidad es la mejor manera de poder vender. Antes no teníamos celulares. Ahora es una necesidad. Ay del que no tiene un celular. ¡Qué vida desdichada! Es una necesidad hoy en día tener un celular y la gente hace hasta lo imposible para conseguir uno. Para orar tenés que tener necesidad. Tenés que tener la necesidad de orar. En Lucas 18:1, Jesús le refirió una parábola sobre la necesidad de orar siempre y no desmayar. La necesidad de orar siempre. Ve, ahí vemos la necesidad de orar. La pregunta que yo le hago, ¿tiene usted necesidad de orar? Quizás usted tiene que empezar a buscar una necesidad. Y yo le voy a ayudar para que usted aprenda a orar. Le voy a ayudar le voy a crear una necesidad. Usted necesita levantarse de su cama cada mañana. Usted necesita a Dios para levantarse. Usted necesita a Dios para hacer la comida. Usted necesita a Dios para caminar. Usted necesita a Dios para comer. Es una necesidad. Y usted puede orar en su corazón y pedirle a Dios que le ayude. La Biblia dice, separado de mí, nada podemos hacer. Y si la Biblia dice nada, es nada. Nada podemos hacer. Usted necesita orar, tiene que tener una necesidad. ¿Por qué va a pedir a Dios? Fíjese, ese amigo necesitaba panes. Ya era de noche y le había llegado visita. Y él se acordó que su amigo tiene panes. Entonces se levantó de madrugada y fue a la casa de su amigo y le golpeó fuerte la puerta, pidiéndole pan. Y el amigo adentro le dijo, no me molestes, ya estoy durmiendo. Pero él insistió más y golpeó la puerta porque él tenía la necesidad de tener pan. Así también nosotros tenemos que insistir. Dice que por su importunidad se levantó y le dio para que lo deje de molestar. O sea que la oración es algo que podemos hacer, algo inoportuno. ¿Me entiende?
algo inoportuno. Ir, dice, a medianoche. Nosotros podemos ver que Jesús oraba aún toda la noche, continuamente. Venir a Jesús de continuo. Y tercero, lo último que le voy a decir, y ya voy a terminar, antes que me corten la transmisión. Lucas 11:11. ¿Qué padre de vosotros, si su hijo le pide pan, le dará una piedra? O si le pide pescado, en lugar de pescado le dará una serpiente. O si le pide un huevo, le dará un escorpión. Pues si vosotros, siendo malos, sabéis dar buenas dádivas a vuestros hijos, ¿cuánto más vuestro Padre Celestial dará el Espíritu Santo a los que se lo pidan? Y esto podemos ver, para terminar, la seguridad de la respuesta de parte de Dios. La fidelidad de Dios. Que Dios es confiable. Que Dios tiene lo que le estás pidiendo. Que podés pedir y vas a recibir. Podés llamar y se te va a abrir. ¿Sí? Entonces, es muy importante que aprendas a orar como una meta en tu vida. Yo quiero que te hagas una meta, un desafío de aprender a orar y decirle a Jesús en oración: Jesús, enséñanos a orar. Ponete a orar en el nombre de Jesús. Ponete a orar, decirle al Señor que vos querés aprender a orar. ¿Sí? Padre, en el nombre poderoso de Jesús, en el nombre de Jesucristo, Señor, queremos decirte que te necesitamos. Hay una necesidad en nuestro interior de venir a tu presencia, a pedirte por cada cosa, por cada situación, por cada problema. Pedirte por cada enfermedad, aún pequeña que parezca. Nosotros te pedimos para ser sanado. Golpeamos las puertas del cielo continuamente, inoportunamente, de continuamente, sin desmayar. Oramos para que se abran las puertas en el nombre de Jesús.